Si estás buscando un banking mucho más human, aunque no lo sepas, ya sos super bieler. Mirá a esta chica gastando su tiempo de sucursal en sucursal. Y a este joven saltando hacia una app que haga su día a día más fácil. O a él, buscando un banco que le dé un préstamo para cumplir sus sueños. En Superbiel vas a encontrar no solo una app, sino también una videollamada segura para vivir la experiencia de un banking mucho más human. Pega el salto y hacete cliente en superbiel.com.ar. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo encontrarnos una vez más en este ciclo de charlas que impulsa el Banco Superbiel. Es un placer estar aquí con ustedes. Les voy a pedir, por favor, que se animen, como siempre, a escribir en el chat, a contarnos desde dónde están participando, desde qué parte del país y del mundo. Bueno, que nos cuenten también cómo están ahí en sus provincias. Yo estoy en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, miro a mi derecha, tengo una ventana grande que da a mi patio, y ahora tímidamente está queriendo salir el sol. Así que quiero que nos empecemos a saludar. Ahí dice, buenas tardes Juan Carlos, dice buenas tardes a los organizadores y a los asistentes. Bueno, es muy lindo esto que podamos, que podamos saludarnos, que podamos presentarnos quiénes somos, de dónde somos, porque el objetivo de hoy es justamente poder compartir una hora de charla con una persona maravillosa que en breve voy a presentar. Y bueno, antes me voy a presentar yo. Para quienes no me conocen, soy Sol Rodríguez Maistegui, comunicadora social, gerontóloga. Desde el año pasado que tengo la suerte de poder acompañar este ciclo de charlas para personas mayores que justamente tiene el nombre de Te acompañamos siempre. Bueno, y ahora sí, quiero contarles que este momento va a durar alrededor de una hora, pero no se vayan porque como siempre al final tenemos el sorteo de 2 grandes premios, así que bueno, por favor quédense ahí del otro lado porque no solamente ahora vamos a hablar sobre sexualidad en la vejez, sino que también en algún momento del encuentro vamos a abrir los micrófonos para que ustedes también puedan reflexionar con nosotros alrededor de este tópico. Quiero recordarles que si ustedes entran a www.superbiel.com.ar van a poder encontrar en la sección de jubilados el resto de las charlas que hemos sostenido a lo largo de todo el 2021 y 2022, como por ejemplo la charla Pasión por la Vida, El Poder del Cuerpo, Reaprender a Vivir, Tecnología y Ciberseguridad. Todas las charlas que hemos sostenido en este ciclo están guardadas en la página web del banco, así que están todos invitados a sumarse y a verlas cuando quieran y, ¿por qué no?, a compartirlas. Ahora sí, la voy a presentar a ella, a Mónica Navarro, mientras ustedes nos sigan saludando, ¿no? A ver, voy a ir un ratito al chat. Buenas tardes, mi nombre es Silvina, soy de Capital, me interesó el tema porque soy counselor y he tenido consultas relacionadas con la temática, perfecto, me alegro entonces Silvina que estés aquí con nosotros, Blanca de Vicente López, Jessica de San Luis, Eva de Mar del Plata, de Alejandra de Neuquén, bueno, de realmente una charla muy federal esta, ¿eh? Así que felicitaciones al Banco Superbiel por organizar estos encuentros que nos reúnen desde distintos puntos del mundo. ¿Por qué? Porque también está Domingo, que nos está escuchando desde Tarrytown, Nueva York. Así que bueno, un saludo para Domingo, que está en Nueva York. Qué lindo, ¿cómo está el clima en Nueva York, Domingo? Bueno, Silvana de Adrogué, Beatriz de Ramos Vejías, Buenos Aires, de Villa Mercedes, Daniel, bueno, sigan ahí saludando que vamos a retomar el chat en minutitos nomás para seguir conociendo desde dónde nos están acompañando hoy. Y ahora sí, prendió la cámara Mónica, ella es una gran referente de la gerontología de nuestro país, trabajadora social, psicóloga, especialista en psicogerontología, especialista en sistemas de salud y seguridad social, doctoranda en sociología. Desde el 2010
Mónica se desempeña académicamente en la Universidad Nacional 3 de Febrero como docente y directora de la carrera de especialización en intervención y gestión gerontológica. Es autora y co-compiladora junto a Paula Danel de un libro que en mi biblioteca por lo menos no puede faltar. Se llama La gerontología será feminista, editado por la Fundación Editorial La Endija en el año 2019. Además, es creadora y directora del programa Ancestras, Saberes de Género y Edad en un TREF. Ella seguramente en un ratito nos va a contar de qué se trata esto de Ancestra. Pero vamos a saludarla. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta iniciativa. La verdad que el Banco Supervial se pone a la cabeza de iniciativas muy necesarias, muy oportunas y muy estratégicas para este momento en el que las vidas son más largas. Así que vamos a tratar de dar un buen encuentro el de hoy entre todas y todos vamos a conversar. Y espero poder aportarles algo, que se vayan con alguna idea. Y la iniciativa también es de Sol Rodríguez Maistegui, que es una excelente anfitriona en este encuentro, pero aparte una profesional que siempre es cálida. Hemos tejido entre nosotras esta charla desde hace muchos meses, así que sepan que esta conversación que tenemos hoy es parte de un gran trabajo de muchas personas. Muchas gracias. Bueno, gracias Moni, gracias a todos los presentes que nos siguen saludando desde el chat, Rodolfo desde Ciudad de Buenos Aires, Maggie desde Villa Urquiza. Bueno, hoy nos reunimos para hablar en torno a un tema que a veces es un tanto tabú, Moni, ¿no? En el siglo del envejecimiento poblacional estamos atravesados por muchísimos estereotipos y prejuicios asociados a la vejez y a las vejeces. ¿Querés contarnos qué es esto? ¿Por qué es importante que hablemos sobre la sexualidad a lo largo de la vida? ¿Y por qué la sexualidad en las personas mayores es un tema que a veces nos cuesta abordar? Sí, claro. Primero que es una muy buena oportunidad, como decía recién, que podamos conversar sobre estos temas, porque justamente tenemos vidas más largas. En pocas décadas las personas incrementaron en muchos años sus vidas. Es decir, si nosotros solamente podemos hacer un ejercicio simple, ¿recuerdan ustedes qué edad tenían sus padres, sus abuelos cuando fallecieron? Los antepasados, ¿no? Por generaciones. Y en general las personas longevas eran algunas, pocas, que se destacaba justamente dentro de las historias familiares cuántos años habían vivido esas personas. Y había algunas ideas respecto de si era la genética, si era el estilo de vida, qué cosa. Bueno, lo que está sucediendo en el mundo hoy, desde los años 70 para aquí, es que cada vez hay más personas envejeciendo durante más tiempo en todo el mundo. Ya lo habrán repetido en otras charlas, pero este fenómeno mundial tiene muchas causas, como por ejemplo el hecho de que la prolongación de la vida, la longevidad, hoy es un hecho bastante ampliado, ¿sí? Es bastante común que las personas alcancen lo que antes los especialistas llamábamos edades extremas. Una edad extrema eran los 90 años, después fueron los 100. Bueno, ahora cada vez hay más centenarios. Las personas de 90 años suelen tener vidas muy normales, sobre todo en centros urbanos donde tienen acceso a, digamos, determinadas prestaciones que hacen a su calidad de vida. Y en realidad lo que ocurre es que se dice que el mundo está envejeciendo porque la relación y la proporción entre las personas mayores y las de otras edades realmente es muy significativa. Se dice que en el 2050 va a haber la misma cantidad de personas mayores que de personas jóvenes hasta, digamos, adolescentes. Es decir, va a cambiar mucho la configuración de las poblaciones. Por supuesto que todo eso son datos de proyecciones que no son horóscopos, están basadas en datos estadísticos y que también puede ser que se afecten por los cambios mundiales como los que estamos viviendo. Pero la confianza en los datos nos ha permitido ir viendo este proceso de los años 70 hasta ahora. Y estas dos noticias, la primera,
que las personas superan en 40 años los 60 años cada vez en mayor proporción. Es decir, ¿qué etapa de la vida dura 40 años? ¿Qué tienen pensadas las personas cuando cumplen los 60 para hacer durante 40 años? Díganme si no es oportuno que hablemos de, por ejemplo, qué hacer con nuestra vida sexual. ¿Qué pasa con la que venimos teniendo hasta que cumplimos 60 y qué pensar a lo largo de la vida? La otra gran noticia que hay que destacar es que la mayoría de las personas mayores son, y se incrementa esto cada vez que avanzamos en edad, mujeres. Es decir, estos dos hechos son centrales. Yo soy especializada, digamos, en estas temáticas porque me ha interesado mucho conocer cómo afectan las vidas de las personas determinados hechos como, por ejemplo, el género. Por eso estudié bastante sobre mujeres, especialmente mujeres mayores. Pero todo este tema del indagar acerca de la vida de las mujeres mayores también me llevó a estudiar el tema que tiene que ver con la salud sexual y con la sexualidad como una cuestión importante, como algo que marca la vida de las personas. Y lo que preguntaba recién Sol, no es un tema que se aborde con naturalidad como sí lo hacen los jóvenes. Todos nosotros tenemos hijos más jóvenes, aquellos que decidimos formar familias, tenemos hijos, algunos tienen nietos, y la gran, digamos, diferencia con otras generaciones es que se habla en ámbitos muy comunes, normales, cotidianos, sobre cuestiones vinculadas a la sexualidad. Esto era imposible de pensar cuando éramos chicos las personas de 50 y pico, de 60 y pico, 70 y pico, 90, imposible de pensar, porque las restricciones que había para abordar estas cuestiones eran muy severas. Estos cambios sociales que han implosionado y que han mostrado que se puede hablar con respeto, que hablar sobre sexualidad implica distribuir, digamos, la atención en cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con lo que pensamos acerca de nosotros y de nuestras parejas, pero también es importante considerar que son temáticas sobre las que hay saberes, hay conocimientos, algunos que son los que se llaman conocimientos expertos sobre la temática, y otros que son saberes que construimos a lo largo de nuestras vidas. Sobre todos estos temas hay como un manto que venimos rompiendo de a poco, que es una capa de prejuicios, una serie de tabúes que han incidido bastante en la forma en que cada uno de nosotros tomamos nuestra vida sexual. Digamos, hay cuestiones muy básicas sobre las que podemos iniciar esta conversación, y es que todos tenemos una vida sexual. No importa el detalle en este momento de cómo es, de si somos activos, si no somos activos, cómo la ejercemos. ¿No? Vamos a arrancar con una idea base. Todos tenemos una sexualidad, nuestra sexualidad existe, se expresa de distintas maneras, y es la energía vital con la que podemos avanzar a lo largo de nuestros días y de nuestras vidas, porque es la energía que potencia la vitalidad en nosotros. ¿Cómo podemos hablar de este tema? Bueno, hay que desplegar muchas cuestiones. Te propongo, Sol, si querés, muestro unas plaquitas y sobre esas plaquitas conversamos para que no se nos desvíe el tema y se nos haga imposible de abordar en este ratito. Perfecto. Más allá de los títulos y de las presentaciones que Sol hace con tanto respeto, yo me digo a mí misma que soy una educadora, en el sentido en que me gusta trabajar explicando y compartiendo mis saberes académicos, pero también los saberes que como investigadora voy recogiendo de mis experiencias de trabajo de campo con personas mayores y que me llevan hoy a desarrollar, por ejemplo, talleres sobre educación sexual integral. Vamos a partir entonces de cómo se llega a eso de la educación sexual integral con personas mayores. Antes necesitamos poner en claro algunas cuestiones. Voy a compartir pantalla.
Hay una frase muy conocida de Simone de Beauvoir que dice, mujer no se nace, mujer se hace, como si se estuviera refiriendo a que es una construcción, hay algo que se produce en lo que se deviene. Bueno, también la vejez se construye. La vejez se construye en relación a otros, es una construcción social, es decir, yo no me hago viejo solo, aunque me vea todos los días, me vea vieja sola en el espejo. Sí, me hago vieja porque considero también que envejecer son estas transformaciones que veo en mí, son estas formas con las que asumo la edad y que hace que sea parte de mi ser social. Es un desafío para todos la vejez, porque justamente, imagínense ustedes la cantidad de cambios y transformaciones que han visto las personas que tienen, por ejemplo, 90 años. 90 años, casi un siglo donde ocurrió de todo. Nuestra vida social, nuestro país, nuestra vida cotidiana, sufrió transformaciones pero enormes a nivel tecnológico, a nivel médico, a nivel económico, a nivel laboral, pero también a nivel de los vínculos que vamos a denominar sexoafectivos. Les hablé recién de la feminización sobre la vejez. Hay un orden simbólico que nuestra sociedad occidental sostiene de una forma que nosotros solo podemos identificar cuando nos ponemos a pensar. Y es esto del viejo dualismo cartesiano, que por un lado está lo intelectual, la cabeza, el intelecto, y por el otro el cuerpo, como si fueran dos órdenes que no pueden nunca dialogar entre sí. Gran parte de lo que sucede con la sexualidad tiene que ver con estos dualismos, con esto de las personas que se sienten muy mentales, pocos conectadas con las sensaciones de su cuerpo, las personas que tienen que pensar mucho antes de tener relaciones sexuales con alguien o antes de tener siquiera relaciones sexuales autoeróticas, como llamamos a la masturbación. Estos órdenes simbólicos calan y penetran en nuestras conductas más inconscientes. Entonces estos binarismos, como los llamamos, están todo el tiempo ordenando que hay una relación entre dos partes que no están, digamos, muy vinculadas más que separadas por una pared. Hombre, mujer, activo, pasivo, joven, viejo, heterosexual, homosexual. Pero estas dualidades son, en realidad, el blanco y el negro de un montón de grises que existen en el medio. No somos ni tan mentales como creemos, ni somos tan escindidos como pensamos. Vamos a seguir avanzando y vamos a tener más ideas acerca de esto. ¿Qué es lo que pasa con los mitos y prejuicios alrededor de la sexualidad en la vejez? ¿Vieron que ustedes ven todo el tiempo en las publicidades, en las charlas, incluso y en los chistes familiares, esa idea de que para ser vieja, viejo, lo importante es ser tierno y que la ternura sería algo así como algo que anula la sexualidad o el posicionamiento erótico de las personas con más de 60 años? Es decir, yo tengo 59, faltan unos meses para cumplir 60. No hay nada que diga que dentro de unos meses yo me voy a volver tierna en lugar de erótica. Digamos, el erotismo y la ternura son dos componentes que van con las personas sin ningún tipo de dificultad. Pero hay un mensaje social que nos dice que el erotismo en las personas mayores no es algo bien visto, ¿sí? Así como hay una invisibilización grande de la homosexualidad en las personas mayores como si no existiera. Hay un doble discurso, ¿sí? Por un lado, se estimula a las personas a que sean activas en la vejez, a que tengan vidas muy vitales, por decirlo, remarcando y enfatizando, con mucha energía vital, mucho desarrollo, pero hasta cierto punto. Es como que el mensaje es doble en sentido, bueno, sé vital, pero no en ese sentido, en el de la sexualidad. Esto es lo que nosotros llamamos un doble sesgo, ¿no? Que hay un sesgo hacia las mujeres, que es histórico, que tiene que ver con
ubicarlas en un lugar de una jerarquía menor, digamos, y por otro lado, el sesgo de la edad, que también las afecta especialmente a las mujeres. Vamos a comentar un poco esto también. ¿Por qué decimos que ese doble sesgo también impacta en la sexualidad de las mujeres? Es como que las normas sociales ven natural que el cuerpo se vaya modificando, transformando, casi está tan importantemente intervenido desde la medicina, desde la idea de vejez igual enfermedad, que todo lo que aparezca por fuera de lo que es, entre comillas, normal que le suceda al cuerpo de las personas viejas, es raro, debe ser olvidado, debe ser forcluido, es decir, ni pensado siquiera. Pero tenemos que pensar que las normas de la edad, las que esta sociedad que es viejista, es decir, que tiene muchos prejuicios alrededor de la edad y que estamos transformando con una campaña como la que hace este banco, por ejemplo, como en la que estamos enroladas Sol y yo, de transformar a la sociedad para evitar que el viejismo siga viendo a las personas mayores como personas enfermas y nos vean, yo me incluyo hace rato como vieja, como personas con deseos, con ganas de seguir viviendo plenamente. Entonces tenemos que modificar estas normas de la edad y estas normas de la sexualidad en relación a la edad. ¿Cómo se modifican? Bueno, compartiendo saberes, haciendo charlas, compartiendo talleres, haciendo circular aquello que escuchamos y que conocemos. Hace no tanto tiempo, el imaginar el cuerpo desnudo de una persona mayor era prácticamente considerado pornográfico, feo, desagradable. Todavía encontramos esas expresiones. Eso significa que no podemos incorporar la idea del cambio y de la transformación en el cuerpo, pero también significa que los cuerpos mejor vistos por sociedades viejistas como la nuestra expresan que los cuerpos bellos y los sanos de la juventud son los únicos cuerpos visibles, son los cuerpos que tienen derecho a aparecer. Es decir, estamos de alguna forma bajo cierto régimen que impide reconocer que las transformaciones que produce la edad son necesariamente parte de la vida y que los cánones de belleza deben ajustarse porque si no terminan siendo sesgos que impiden que siquiera nosotros mismos, nosotras mismas, nosotros mismos nos podamos ver desnudos al espejo. Hagamos esa experiencia, veámonos desnudos al espejo, miremos cuánto ha cambiado de nosotros, pero empecemos a ver que este cuerpo que tenemos, es un cuerpo deseable. Sí, es un cuerpo deseable y también es un cuerpo deseante. Lo que cambia es la perspectiva con la que lo vemos. Entonces, tenemos que desafiar estos mitos acerca de que no es el cuerpo de la medicina nuestro cuerpo, que es ese cuerpo que disecciona, acá hay un hígado, acá hay una columna, acá hay osteoporosis, acá hay hipertensión arterial. No es ese nuestro cuerpo. Ese cuerpo de la medicina es el que quedó para los médicos cuando hacen sus prácticas, sus intervenciones. Tampoco nuestros cuerpos, en el caso de las mujeres, son solo los cuerpos de la reproducción, ese cuerpo que alojó vida, que tiene las marcas de haber sido una casa para otro ser. También nuestros cuerpos, atravesados por esas experiencias, nos muestran la historia que llevamos marcada en nuestra piel, pero no son solo esos cuerpos. El cuerpo de la sabiduría desexualizada que se tapa, que se cubre, que no puede mostrarse, tampoco es necesariamente el cuerpo en la vejez. El cuerpo a reparar, a refuncionalizar, como decíamos antes, tampoco es nuestro cuerpo. Es el cuerpo erótico que tiene una historia y que debemos descubrir. ¿Cómo lo descubrimos?
a ese cuerpo que no es el de la medicina, que no es el cuerpo a reparar, que no es solo el cuerpo que ha sido parte de un proceso reproductivo. Es un cuerpo histórico, erótico, que tengo que volver a reconocer. No con la virtud de la abstinencia, otro mito con el que hay que romper. Enviudaste, perdiste a tu compañero, a tu compañera, se acabó todo. No, justamente hay que encontrar la forma de restaurar esta energía sexual para que esté disponible y pueda, de alguna manera, volver a circular por nuestro propio cuerpo y también en otros vínculos sexoafectivos. No es ni la explosión de la sexualidad en la vejez, ni la virtud de la abstinencia. Ese versus lo agarramos como un papelito, lo abollamos y lo rompemos. Tenemos que poder encontrar nuestro camino para reconocernos como seres sexuados, eróticos, por fuera de ese mito. Otro tabú, otro mito, mejor dicho, es a partir de la sexualidad mercantilizada, un mercado en crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que solo podemos habilitarnos si, por ejemplo, pensamos en que necesitamos sí o sí de algo que no somos nosotros. A ver cómo se entiende. Que para poder reactivar nuestro erotismo necesitamos, por ejemplo, en el caso de los varones, el uso del Viagra. Es cierto que el Viagra ha sido una invención fantástica porque permite producir erecciones que duren mayor tiempo en personas que antes tenían dificultades. Pero no es la solución mágica. Si no hay deseo, el Viagra no funciona. Entonces, ¿qué hay antes del Viagra? Reconfigurar el deseo. Dejar de pensar en que la sexualidad necesariamente tiene que pasar por el lado de la eficacia. Yo, si soy un galán, puedo entonces considerarme efectivamente un tipo que genera erotismo. Si no, no hay con qué darle. Ese tipo de imaginación hace que siempre nos tengamos que comparar con otros, con figuras que son diferentes a nosotros. El hecho de que pensemos que solo si logramos tener un orgasmo hemos tenido una relación eficaz, efectiva y lograda, también es un tabú alrededor del cual hay que empezar a trabajar, porque en este tiempo, en el tiempo de la vejez, la sexualidad funciona de otra manera, con mucha historia que conocemos y está a favor nuestro, porque conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestro placer, pero también necesitamos saber que algunas cosas que nos suceden en este momento, porque nuestro cuerpo ha cambiado, nos da la pauta de que tenemos que activar y actualizar algunas técnicas que vienen a ayudarnos. ¿Sí? No es el único destino el Viagra, tampoco el único destino es la frigidez. Nunca sentí nada, ¿por qué sentiría algo ahora? Se dan cuenta que tenemos muchísimo para conversar, porque mucho de la frigidez de las mujeres ha sido represión para poder explorar su sexualidad e ignorancia para encontrar algunas alternativas acerca de cómo tener una sexualidad más plena. La sexualidad más plena es lo que es la sexualidad que podemos tener todas y todos, no la que tienen en las películas porno, ¿sí? Las películas porno son una forma de modelar la sexualidad que nada tiene que ver con las capacidades que tenemos de ejercer la sexualidad en nuestra intimidad. Entonces, ya hablamos sobre estos prejuicios. ¿Qué pasa cuando decidimos abrir esa puerta y mostrarnos deseantes y sorprender a nuestra compañera, a nuestro compañero, o sorprendernos a nosotras mismas? Tenemos que poder ver en nosotras un objeto divino, bello, erótico, nuevamente recorrer ese cuerpo con otra mirada, que es la mirada de renovar el deseo. Y entonces ahí vamos a terminar acá, porque ahí me va a preguntar
Sol, me van a preguntar ustedes algunas de las cosas que tienen que ver con la educación sexual en este momento de la vida. Cómo trabajar para valorizar la afectividad, el cuidado del cuerpo, el respeto por la diversidad y por los deseos de otros, el ejercicio de nuestros derechos y el reconocimiento de la perspectiva de género, que bueno, ahí es para hablar largo. Muchas gracias. Bueno, acá en el chat, si ustedes quieren ir comentando, si ustedes quieren ir haciendo algunas preguntas, también pueden hacer preguntas por privado, a lo mejor tienen algo personal y anónimo, alguna pregunta personal y anónima que quieran hacer, las podemos leer por privadas y compartírselas a Mónica para que la vayamos charlando. Vos decías algo muy interesante, Moni, ¿no? Esto de que, bueno, cómo tenemos que aprender a habitar el cuerpo a lo largo de la vida, y el siglo XXI realmente nos trae como una gran paradoja, ¿no? Que por un lado, esto que nos decías vos, ¿no? Del envejecimiento poblacional, o sea que le hemos ganado al paso del tiempo, y por el otro lado, esta permanente, acá me están cambiando la pantalla, Sí. esta permanente dicotomía, ¿no? Queremos vivir más, pero no queremos envejecer, porque todo el valor se traslada muchas veces a una etapa como lo es la juventud, que es la más, que quizás es una de las más cortas en la vida de una persona, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos lograr incorporar a la vejez como lo que realmente es? No es que nos devenimos en personas mayores de un día para el otro, es un proceso el del envejecimiento. ¿Y cómo podemos entonces apropiarnos de nuestra sexualidad a lo largo de la vida y disfrutarla también a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, ¿sí? ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran los hombres, las mujeres en esta cultura? Porque muchas veces hay deseos, muchas veces hay placeres que necesitamos o queremos complacer, y del otro lado aparecen estos estereotipos, aparecen los prejuicios, ¿no? Y los miedos propios que también activamos en función de esa mirada a veces que la cultura tiene sobre nuestro propio proceso de envejecimiento, ¿no? Sí, preguntaste todo, hay un De montón de todo, de cosas. todo, de todo. Largaste. Bueno, es Bueno, un tema súper complejo, acá los veo a no, todos sí. como muy atentos. Hay una frase de Susan Sontag, tiene un par de frases maravillosas. Hay una donde ella dice que hay un doble estándar para ver la vejez de los varones y de las mujeres, porque mientras los varones maduran, las mujeres envejecemos. Y eso es justamente un dato del doble sesgo del que hablaba hoy. No es lo mismo hablar de la sexualidad en mujeres que en varones, ni en diversidades, digamos, pero básicamente en esta charla no es lo mismo, porque el acceso a las experiencias en relación a la sexualidad que tenían habilitados los varones cuando eran jóvenes, cuando arrancaron con sus primeras experiencias sexuales, no es la misma que tuvieron las mujeres que hoy tienen 70 años, 80 años, que tuvieron que atravesar una gran cantidad de limitaciones para la expresión de la sexualidad y que tenían la obligación de ser vírgenes, de llegar al matrimonio vírgenes, no podían, digamos, atravesar experiencias sexuales sin que su honor estuviera en juego. También los hombres exigían esto a sus parejas, el tema de la prueba de amor, es decir, tenemos una serie de historias vinculadas a nuestros inicios sexuales que tuvieron, digamos, relacionadas con el momento social de esa época. Ustedes piensen que recién a partir de los 70, con la llamada revolución sexual que ocurrió en el norte, no ocurrió aquí la revolución sexual en los 70. En el norte empezaron a aparecer, en Europa, en Estados Unidos, la quema de corpiños, toda esa ruptura, ¿sí? con las ideas conservadoras y restrictivas de la sexualidad, a nosotros nos fue llegando, digamos, a este lugar del mundo mucho más lentamente y de forma muy diferente. Ustedes no se olviden que las religiones custodian mucho la sexualidad. La sexualidad es un espacio de disputa política, ¿sí? La educación para la salud reproductiva, que ha sido muy fuerte en nuestro país,
digamos, con la idea de que, bueno, lo importante en la sexualidad era reproducirse, fue parte de una educación sexual, no como ESI, pero una educación sexual que existió siempre. Es decir, siempre fuimos educados sexualmente en un modelo conservador y restrictivo, represivo, o podemos elegir educarnos, seguir educándonos en modelos que tengan cierta apertura y que nos permitan acceder a una mejor calidad de vida, porque en definitiva la sexualidad es parte de nuestra salud, de nuestra calidad de vida. Entonces, la otra frase de Susan Sontag que me encanta es una que dice que no está mal ser bella, el problema es la obligación de serlo. Yo lo cambiaría esto con, no está mal ser joven, pero lo jorobado es tener la obligación de serlo. Fíjense ustedes que la lucha contra la vejez es una lucha inútil, digamos. No hay, digamos, mayor tontería que ponerse frenéticamente en una actitud anti-aging. ¿Por qué? Porque pierdo, porque voy a envejecer igual. Y por otro lado, es maravilloso envejecer. Tener más tiempo para nuestros vínculos, tener más tiempo para disfrutar de la vida, tener tiempo para empezar cosas nuevas. Por supuesto, yo estoy hablando en un marco en el cual tenemos acceso a muchas cosas que son necesarias para vivir. No es que estoy negando que existen desigualdades, pero en el marco de las posibilidades de acceso, envejecer es maravilloso. El problema es que no tenemos, digamos, una facilitación de sentirnos plenos porque el discurso comercial, el discurso social, el discurso sanitario que tenemos todavía y que lentamente está siendo transformado, nos dice que ser viejo, la verdad que no está tan bueno. Y cuando vemos eso en personas que nos importan, en personas que son cercanas a nosotros y nos dicen, che, pero una porquería estar viejo, ¿no es cierto? Ahí es donde nosotros sentimos que nuestra autoestima está tambaleando porque le tenemos que explicar a otra persona, no, no está tan mal. Si nuestra autoestima está bien, nosotros podemos darnos cuenta, mira, la verdad que no está tan mal, porque antes yo tenía que atravesar por una serie de problemas que ahora tengo más tiempo, ahora tengo más ganas, ahora tengo otra nueva oportunidad. Y justamente la apertura a las experiencias sexuales en la vejez es una nueva oportunidad. Moni, ya que se nos activó ahí un micrófono, te cuento que son ya las 5 menos cuarto, la verdad que ¡Ay, no puedo creer! sí, el tiempo ha pasado volando y Hicimos. por lo que veo todos están muy atentos porque de los 100 participantes que teníamos al inicio hay 97, veo muchas personas tomando apunte, tomando nota, Hay quieren hacer muchísimo alguna pregunta más en para hablar. concreto, quieren que activemos el micrófono para poder escucharlos, para que también nos cuenten qué ha ido cambiando a lo largo de todos esos tiempos, de todos estos siglos, de todas estas décadas, y cómo viven actualmente, cómo se perciben como sujetos deseantes en el presente respecto de lo que fue quizás vivir la sexualidad en otras épocas, en otros momentos, en otros contextos, ¿no? Porque también estamos determinados por estos contextos y estas miradas de las que hablaba Mónica. Mónica, acá nos preguntan por privado que les gustaría saber qué pasa cuando, orillando los 70 años, un hombre no tiene deseos de relaciones sexuales, si hay alguna manera de poder revertir esa situación y de poder volver a sentir deseos. Claro. La diferencia por ahí de la respuesta tiene que ver conmigo, porque yo no soy sexóloga, yo soy educadora en talleres donde las personas que formamos parte de los talleres para hablar de sexualidad, compartimos experiencias, escuchamos a expertos, pero trabajamos más allá de la cuestión, digamos, de la receta puntual que, por supuesto, siempre la indicación es muy personal. Entonces solo puedo hablar de generalidades y de situaciones que son comunes. La pérdida del deseo sexual tiene mucho que ver con la forma en que estamos viviendo
Si estamos atravesados por una cantidad de preocupaciones y problemas, el deseo sexual es muy sensible a los bajones que tenemos en la vida, a la depresión, a la enfermedad. Es como si fuera un termómetro. Cuando estamos bien, nuestra sexualidad tiene como una chance de mostrarse y de funcionar en estos vínculos sexoafectivos de forma muy potente. Pero la manera en que nos damos cuenta si es algo vincular o es algo personal es el vínculo que tiene con nuestro propio erotismo. Es decir, la sexualidad autoerótica es el motor de todo. Digamos, justamente la exploración de la propia sexualidad en el caso de las mujeres fue muy reprimida, no en el caso de los varones. Aunque digan que tienen recuerdos de que eran reprimidos o retados o mandados a guardar su experiencia en privado, los varones, estaba habilitado, pues se sabía que el varón se masturbaba y era parte de la idea de crecimiento del varón. Sin embargo, en el caso de las mujeres, ha sido sancionado de forma tremenda durante toda la vida, incluso hasta ahora suele suceder. ¿Eso qué quiere decir? Que la experiencia de autoconocimiento en varones y en mujeres es muy diferente. Por eso a veces, con el vínculo sexoafectivo con una mujer, hay que ayudar a ver si esta mujer se ha podido dar la experiencia de explorarse, de conocerse, de animarse a disfrutar de sí misma, de su cuerpo, de su propio erotismo, para poder conectar y hablar con la otra parte y decir qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que la excita, qué es lo que no le excita. Pero antes tenemos que desandar todos esos prejuicios. En el caso de la falta de deseo de los varones, es probable que tengamos que pensar, bueno, ¿qué es lo que está fallando? En el sentido de que no aparece la oportunidad para tomar, digamos, la iniciativa, o si espera la iniciativa de otra parte, o si de verdad lo que le sucede es que ese deseo incluso lo puede notar en su estimulación autoerótica. La falta de deseo no necesariamente es la falta del deseo de vivir. Seguramente muchos piensan eso porque tienen la idea de que si no tenemos vínculos sexoafectivos donde poner el erotismo, no tenemos mucho más que hacer en la vida. Y realmente eso es algo que daña mucho la autoestima, que genera ideas que nos llevan a la depresión, porque en realidad el primer vínculo, el más fuerte, es con nosotros mismos. Y luego podemos pensar en vincularnos con otros. Es cierto, es una edad compleja en el sentido de que los prejuicios contra la edad hacen que tal vez no nos animemos a aparecer, a acercarnos, a tener, digamos, una cita o a querer vincularnos con alguien. Pero es una nueva edad, tenemos que poder llenarnos de energía sabiendo que tenemos el tiempo y que tenemos que poder conectar con ese deseo a través de la participación en espacios como los que les cuento, en talleres donde escuchemos la experiencia del otro, donde escuchemos el experto y donde haya la posibilidad de poner en palabras eso que hemos guardado en secreto y que creíamos que éramos las únicas, los únicos que teníamos ese problema. Ustedes no saben la cantidad de mitos que hay alrededor del cuerpo de las mujeres, lo poco que las mujeres conocemos nuestro cuerpo. Moni, hablando del tema de los cuerpos de las mujeres, y voy a dejar entonces vamos a cerrar con esta pregunta o con esta reflexión que nos mandan también por privado. Antes de hacértela, porque luego de tu respuesta vamos a ir al sorteo de los premios que tenemos previstos para regalarle a ustedes hoy, les voy a pedir que en el chat, con una sola palabra, definan cómo se han sentido a lo largo de esta hora, ¿sí? Con una sola palabra puedan expresar si han podido, les ha resonado algo de todo lo que hemos compartido en este tiempo que pasó volando, ¿no? Volando. Nos preguntan, dice, en mi caso tengo 52 años y estoy atravesando la menopausia y además de los calores que no son nada grave, pero pueden incomodar especialmente las noches, sí percibo una baja en mi deseo sexual.
Ideas, sugerencias para ambas cuestiones son bienvenidas desde ya. Muchas gracias y saludos cordiales. Las relaciones sexuales autoeróticas o con un vínculo sexoafectivo se inician acá. Bien. La imaginación, el deseo empieza con querer encontrarse creativamente con el otro. Y bueno, sí, también es cierto que hay que poder hablar de la paciencia y los cambios que requiere a veces la modificación del cuerpo en la menopausia. Por ejemplo, la alerta, sequedad vaginal. Hay una gran cantidad de ginecólogos, urólogos, urólogas que saben muchísimo sobre esto. Hay que llevar también a la consulta. Hay una gran cantidad de fármacos que ayudan a lubricar, como algunos que ayudan en el tema de las erecciones, y creo que hay algo que no hablamos, no nos dio tiempo, pero no quiero dejarlo, que tiene que ver con el uso de elementos que estimulan y que ayudan a tener un erotismo más desplegado, más creativo. Yo lo llamo ayudas técnicas. Esas ayudas técnicas que no son un bastón necesariamente, ni una silla, son ayudas técnicas para la sexualidad. Son dispositivos que ayudan a conocer y llegar a experiencias de placer que nos merecemos. Ese sería el cierre para mí. Todas y todas nos merecemos el placer, a cualquier edad. Gracias Mónica, gracias a cada uno de ustedes por todo lo que están expresando en el chat. Después te invito, Moni, a que chusmees un poquito todo lo que están comentando. Ay, sí, hay quiero que animarse, saber, quiero saber. Felicitaciones, muy interesante la charla, enriquecedora, placentera. Bueno, también están preguntando mucho dónde podemos volver a encontrarnos con todo este material. Tienen que ingresar a www.superbiel.com.ar, van a encontrar en la sección de personas el apartado de jubilados, y en esa pestaña van a encontrar también todas las charlas que hemos ido impulsando a lo largo de este ciclo Te Acompañamos. Nosotros nos despedimos deseándoles que terminen una hermosa jornada este lunes que recién arranca. Yo quiero agradecerle especialmente a Mónica, a cada uno de ustedes por sus respetos, por sus palabras, y por supuesto al Banco Superbiel por tener en cuenta algo tan inherente a la vida como es el proceso de envejecimiento. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós.